seis y media, que nos veamos. De hoy es hacer el abordaje, bueno, de las preguntas que ustedes tienen y terminar ya bien ese tema de la metodología. Ok, profe. ¿Ya revisaron las notas? ¿Ya la vieron? Sí, señor. Listo, bien. Listo, entonces vamos a hacer el DEA de la clase toca organizarlo bien porque está muy, hay temáticas que se debieron haber abordado antes, pero bueno, así está. Pues, ¿me confirman pantalla, por favor? Ya, profe. Listo, entonces el día de hoy, ya 25 de marzo, se nos fue el mes, ya entramos a Semana Santa y esto se va volando. Entonces el día de hoy nos compete observar aspectos relacionados con las características fisiológicas del patinaje, haciendo el abordaje desde, bueno, diferentes estudios que han podido, entre comillas, caracterizar cada uno de los apartados fisiológicos a nivel funcional de los deportistas. Eh, Iniciando primeramente haciendo una visualización de las distintas pruebas o diferentes pruebas que se ven en el patinaje. Mm, Hay como dos pruebas, una que se da en pista y otras que se dan en ruta. Y obviamente las características que son de velocidad y de fondo, ya dependiendo, bueno, del número de metros que se realice. Normalmente van desde los 200 metros hasta más de los 40.000 metros, ya hablando de pruebas de maratón, de media maratón y pruebas de fondo y de semifondo, ¿no? Que nos encontramos 15.000 metros, 10.000 metros, 1.000 metros, que vendría siendo desde el punto de vista del patinaje una prueba de velocidad. 300, 500 y 1.000 metros en damas y varones para velocidad en pruebas de pista, sabiendo y conociendo que la pista tiene una medida desde la circunferencia de 200 metros y una prueba de rutas que tienen aproximadamente unas medidas de 400 a 600 metros y bueno, cada una de las distintas pruebas, tanto en velocidad como en fondo, que podemos visualizar en el patinaje. ¿Y por qué es importante saberlo? Porque es a partir de las características de las competencias que se va a desglosar cada una de las distintas, desde los distintos aspectos fisiológicos que puede vivir el deportista durante una prueba, durante una competencia. Y es importante conocer también, por eso, las pruebas que se realizan, ¿no? Entonces, siempre que ustedes vayan a caracterizar un deporte, iniciar desde la competencia. ¿Cuáles son las características de la competencia? ¿Qué duración tienen? ¿Qué características tiene el, el medio en donde se realiza? Y etcétera, y etcétera. Bueno, cada una de esas de esos pequeños factores que van a ser condicionantes de las distintas funcionalidades a nivel interno del deportista. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Perdieron el micrófono? Eso también aplica, profe, para las combinadas, perdón, las... no, también por equipos y las combinadas, digamos, en... ¿Por relevos? Sí, señor. Sí, aquí está la prueba por equipos. Y obviamente hay otras como contrarreloj y por relevos.
como lo pueden observar aquí en esta tablita. ¿Cuál es la diferencia cuando se compite por equipos? Y hay algunas pruebas también a nivel individual, como lo es la persecución y la salida masiva, que no se realiza el conteo, o bueno, el resultado o el conteo de la prueba por cronómetro, sino por puntaje. Obviamente se debe tener en cuenta el nivel del tiempo, pero las características ya son diferentes a las de contrarreloj, porque aquí se tiene en cuenta, bueno, tanto la eliminación como la puntuación y la resistencia que se tengan en esas pruebas. En general, entonces tenemos que van de los 200 a más de los 4000 metros en cuanto al recorrido y que el tiempo va a variar ya que tenemos distintas pruebas de la generalidad de cada prueba, ¿no? Específicamente de cada prueba. Obviamente nos encontraremos con que las pruebas de menor metraje son las que también van a tener menor duración y aquellas que son de fondo una mayor duración desde el punto de vista de la velocidad y de la resistencia. Y a partir de allí ya nosotros podemos prever desde el punto de vista de las características generales que podemos diferenciar, ¿no? Entonces, sabemos que es un deporte de tipo cíclico. No sé si tengan en cuenta el concepto de cíclico y acíclico. ¿Lo tienen presente? Sí, señor. Listo, muy bien. Diana y Brandon. Ese término es sencillo, ¿no? Entonces, la ciclicidad, que es, lo conocemos desde el punto de vista gestual a partir de la técnica, ¿no? Que son movimientos repetitivos y a diferencia de otros deportes en que, bueno, hay unos cambios constantes a nivel de las distintas técnicas y de los distintos gestos que se pueden realizar durante la competencia. Sabemos que es un deporte de tiempo y marca en el que necesariamente se necesita vencer a partir de la velocidad un tiempo para así, bueno, determinar marcas y básicamente la idea es esa, ¿no? Llegar primero y romper, digamos que el tiempo. Desde el punto de vista de los factores de rendimiento, esta tabla, digamos, la diseñamos en unas actividades que realizamos durante la maestría junto con Marta. Y bueno, llegamos a determinar que los primeros tres factores del rendimiento que son condicionantes para el entrenamiento y para la competencia son el nivel técnico, físico y el cognitivo táctico, que normalmente tienden a ser los principales factores en todos los deportes, desde el nivel técnico, el físico, que es importante, pero también lo cognitivo, desde la toma decisional, porque, bueno, son pruebas, algunas de las pruebas en el patinaje, como lo son las de semifondo y fondo, y las pruebas de eliminación, necesitan mucha táctica, ¿no? Cuando voy a atacar, cuando voy a ir detrás de mi rival, cuando voy a, en teoría, reducir la velocidad o mantenerme cerca, o cuando voy a hacer un ataque. Situaciones similares que se dan en el ciclismo. Y por último, que no son menos importantes, aunque se le asigne un porcentaje inferior, porque todos los factores son condicionantes del rendimiento y son esenciales, porque no podemos dejar atrás el nivel psicológico, las condiciones externas y las condiciones básicas que vienen siendo lo que vamos a tocar más adelante, ¿no? Desde el punto de vista antropométrico, de la composición corporal y algunos aspectos netamente ligados a lo funcional. Sin embargo, normalmente tienden a ser estas tres primeras los factores más importantes en la mayoría de deportes. Ya se le asignará un porcentaje diferente, dependiendo obviamente
de cada punto de vista, pero en teoría vendrían siendo estos porcentajes y este orden desde el punto de vista de la importancia de cada uno de los condicionantes o cada uno de los factores. Bueno, hablemos de sistemas energéticos. ¿Quién me puede dar? Bueno, aquí me toca leerlos porque tanto Brandon y Diana no tienen voz. Sistemas energéticos, una definición. A ver, empecemos por Rafa, que tiene audio. O bueno, eso ya lo vieron, ¿sí o no? Sí, profe, pues encontramos el anaeróbico y aeróbico, que el anaeróbico encontramos que es la ausencia de oxígeno y en el aeróbico es la presencia de oxígeno, ¿sí? Donde predominan los tipos de fibras tipo 1, tipo 2, que son los conocidos como rojas y blancas. Listo, muy bien. Esa es una definición general, ¿no? Desde lo que significa aeróbico y anaeróbico. A ver, está Brandon y Diana. Desde los sistemas energéticos, ¿qué entienden por eso? Les doy el tiempo. Formas de producir energía. Los modos que tiene el organismo para suministrar ATP. Bueno, palabras clave, ¿no? Palabras clave con las que se puede definir el, los distintos sistemas energéticos. Y sí, eh, en teoría tienen razón, es la forma en la que el organismo produce energía para poder realizar cualquier tipo de contracción muscular, ¿cierto? Entonces normalmente nos encontramos los sistemas anaeróbicos y aeróbicos, cada uno con un sistema o característica distinta. El primer sistema que normalmente nos encontramos es el sistema ATP fosfocreatina, que es el más conocido como anaeróbico aláctico, que produce la mayor tasa de resíntesis en una unidad de tiempo, que ya lo veremos ahorita más adelante, y es el sistema que normalmente predomina en cuanto al tema de la resíntesis de ATP en todas las contracciones musculares, normalmente que se desarrollan en acciones de máxima intensidad. Esa es como la característica principal. En cuanto así a las características, bueno, tener en cuenta que es una creatina, que es un aminoácido no esencial, también no proteico, desde el punto de vista fisiológico. Eh, ¿Qué significa que eso? Que, o sea, no esencial y no proteico es que el organismo puede sintetizar la creatina a partir de otros aminoácidos, como pueden ser la glicina, la arginina, la metionina, etcétera, 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 etcétera. Eh, por otro lado, tenemos el sistema anaeróbico láctico, en donde su principal precursor de energía o de resíntesis de ATP viene dada por los hidratos de carbono, ¿sí? O los carbohidratos, como normalmente los conocemos. Otro nombre que recibe este
mm, sistema, porque bueno, este lo conocemos como el ATP fosfocreatina o el creatinfosfato, este que el anaeróbico láctico, ha venido cambiando con el tiempo, ¿no? Ahorita normalmente ya no se nombra según la característica del proceso, ¿cómo lo digo?, gestual o de del, la duración de las contracciones o del gesto que se realice, sino más por el proceso fisiológico que se lleva para poder hacer la síntesis de ATP. Entonces, entonces este lo verán normalmente como fosfocreatina o creatinfosfato, este como glucólisis, y este normalmente lo conocerán como, eh, bueno, aquí en esta gráfica hay un error que sí me acabo de dar cuenta, ¿no? Porque los hidratos de carbono se usan más en el sistema aeróbico, junto a las grasas y la proteína, y aquí en el anaeróbico láctico predomina la glucólisis, es decir, la catalización de la glucosa. Sin embargo, bueno, tener en cuenta desde los sistemas energéticos, en el patinaje, cuál es el que más predominaría, ¿no? Pero como lo dije anteriormente, depende todo de las generalidades de las distintas pruebas. Mm, importante es resaltar lo que normalmente se conoce como el continuum energético. Entonces, este es un proceso que establece que durante la contracción muscular de cualquier tipo, isométrica, la concéntrica o la excéntrica, los tres sistemas energéticos se encargan de promover la resíntesis de ATP, como ya se los mencioné, en una continua coexistencia. ¿Qué quiere decir eso? Que independientemente de la duración de la contracción que se realice, los tres sistemas energéticos van a estar funcionando continuamente. No obstante, lo que quiere decir eso es que si bien los tres sistemas coexisten en cuanto al aspecto de la resíntesis de ATP, en todo momento y también en cualquier intensidad o tipo de ejercicio, siempre habrá un sistema que predomine sobre el resto. Y es aquí en donde entramos a los porcentajes, que es lo que normalmente tenemos en cuenta, dentro de la duración y el porcentaje de participación de cada sistema energético. Lo que establece Armstrong y bueno, Arcuri, Armstrong es, digamos que uno de los principales autores desde la fisiología del ejercicio, tanto con López Chicharro, eh, Churchill y el otro y los otros autores de las distintas fisiologías del ejercicio. Desde el punto de vista porcentual, aquellas contracciones, eh, ejercicios con una duración de 5 a 10 segundos más o menos, van a tener una predominancia del sistema energético de los fosfatos o de los fosfágenos en un 85-50%, bueno, dependiendo de la duración del, del gesto o de la contracción. Glucólisis y el aeróbico o el de los carbohidratos, hidratos de carbono. Y así podemos prever que a partir de una duración de 2 minutos y más en adelante comienza a predominar en teoría el sistema aeróbico. Entonces tenemos que el ATP o el sistema de los fosfágenos iría entre los 5 a 10 segundos. De los 10 segundos al minuto podría establecerse en 15 segundos o a un minuto, predomina
el sistema glucolítico, y a partir de allí, minuto 30, 2 minutos en adelante, el sistema aeróbico. Eso no quiere decir que los demás no dejen de participar, ¿no? Simplemente se agota en los primeros segundos un sistema, pero automáticamente empieza a predominar el siguiente. Entonces, desde el punto de vista del patinaje y teniendo en cuenta lo anterior y teniendo en cuenta esta gráfica que les muestro, esta es la prueba de patinaje que se realizó el 21 de noviembre del 2019 para la serie final de los 300 metros patinaje de velocidad femenino. Entonces, observemos el tiempo de la prueba y según ese tiempo determinemos qué tipo de sistema energético se usa. ¿Listo? ¿Quién se atreve? Estos son 26 segundos, ¿cierto, profe? Sí, 26.1 segundos más o menos. Ok. Una prueba de 300 metros. Sí, señor. Hay una predominancia perdón, láctica, donde se usa, bueno, como se había hecho anteriormente, el sistema anaeróbico láctico, ATP, y pues en un... eso, por favor. Más o menos en unos, sí, 65, bueno, preferido la glucólisis, y en el uso de ATP, pues sería 15. Perdón, Listo, perdón, muy bien. Aquí estaría ubicado entre el 35 y 65%, ¿no? Una predominancia de la glucólisis, que desde el punto de vista que tú dijiste sería anaeróbico láctico, ¿no? exacto. ¿Qué es eso de anaeróbico láctico? Señor. ¿O qué es aláctico y láctico? Ah, sí, el uso de milimolar de lactato. Muy bien, ¿no? ¿Presencia o no de lactato? Diría que presencia. Exactamente, ¿no? Hay una mínima aparición de ácido láctico a nivel muscular que está relacionado con la fatiga, ¿no? Sí, señor. Entonces, ejemplificando desde el punto de vista del tiempo obtenido en esta prueba, nosotros ya podemos observar una característica desde lo funcional, desde lo fisiológico, desde el punto de vista del tiempo, de la duración de la prueba y desde el punto de vista de los sistemas energéticos. 200 metros, bueno, un tiempo inferior, sin embargo, podemos prever o bueno, podemos hacer un análisis y es que en las pruebas de 200, de 300, inclusive 500 metros, predominan tanto el sistema de los fosfágenos como la glucólisis, ¿no? Teniendo en cuenta que los sistemas energéticos participan entre sí, ¿no? Entonces, los primeros 5 o 10 segundos de potencia máxima o de velocidad máxima va a generar mucha más energía del sistema de los fosfágenos y después se le da la entrada a la glucólisis, ¿no? Ya cuando la prueba es superior, 1000 metros, que las pruebas pueden durar mínimo 1 minuto y 10 más o menos, hablamos de un tipo de ejercicio o de prueba de tipo aeróbico. Entonces la tendencia es a que las pruebas a nivel de patinaje tienden a ser desde el punto de vista de los sistemas energéticos glucolíticos. Ténganlo presente. O anaeróbico láctico. Glucólisis o anaeróbico láctico. Estas mismas, bueno, en comparación con el masculino, disminuyen 2, 3 segundos. Sigue estando en el mismo tiempo.
Ahora vamos desde el punto de vista del VO2 máximo. ¿Quién me define VO2 máximo? Vamos a mirar acá el chat. Bueno, definan VO2 máximo. Consumo de oxígeno máximo. Consumo de oxígeno máximo. ¿Quién da más? Toca esperarlos porque escribir rápido es... ¿Quién da más? ¿Quién da más? VO2 máximo. Listo, muy bien. Entonces, voy a escribir la cantidad máxima de oxígeno que el cuerpo puede soportar. No tanto así. El VO2 máximo es la cantidad máxima de oxígeno que el organismo puede absorber. Bueno, hay dos sinónimos, ¿no? Absorber y soportar. Entonces, vámonos directamente a esta sigla, ¿no? Entonces tenemos mililitros por kilogramo por minuto, ¿no? Entonces ahí yo puedo ya observar que es la cantidad en mililitros, ¿sí?, de oxígeno que el organismo puede tanto absorber como transportar a nivel interno del cuerpo en un tiempo determinado, normalmente 1 minuto. ¿Sí? Para medirlo, se usan normalmente pruebas indirectas, test de Cooper y otros test, y pruebas directas, ergospirómetro normalmente, ¿no? En un estudio realizado por Lozano en el 2005, se determinó el perfil fisiológico del patinador de velocidad sobre ruedas por medio de un protocolo de esfuerzo máximo en el laboratorio. Esfuerzo máximo, cuando hablaban de protocolo de esfuerzo máximo, normalmente son pruebas de ergospirometría. ¿Qué pasa normalmente con estas pruebas? Que el ergospirómetro se hace en bicicleta, ¿no? Todavía no hay una prueba desde el punto de vista investigativo que tome o se realice esa misma prueba de esfuerzo, pero patinando. ¿Sí? Esas investigaciones se están realizando actualmente, pero bueno. Por ejemplo, tampoco hay una prueba de esfuerzo que se haga netamente en un campo de fútbol, no hay una prueba de esfuerzo. Normalmente se hacen o es en la cinta de correr o en la bicicleta. En este estudio, la evaluación realizada durante el inicio de la preparación general, bueno, inicio del macrociclo, encontró los siguientes valores de VO2 máximo: 69.22 más o menos 2,60, desviación estándar y la media para hombres, y 54,21 más o menos 3,74 en mujeres, la media para esa población. Mientras que Lozada y colaboradores valoraron el potencial aeróbico, aquí ya es potencia aeróbica, de las patinadoras de un equipo, realizando una prueba aeróbica de carrera progresiva incremental de campo y correlacionando con los resultados de una prueba con una prueba sobre patines. Entonces aquí ya vemos que, a diferencia de la prueba de esfuerzo con ergospirometría, se tuvo más en cuenta lo que sucede con patines en comparación con lo que puede realizarse en carrera, ¿no? Entonces, este es un estudio muy chévere porque tuvieron en cuenta primero los resultados realizados, puede ser el test de Cooper, y la misma prueba, pero en patines, ¿no?, denominado test de Varinas.
El VO2 máximo estimado promedio fue de 50,15 mililitros sobre kilogramos por minuto. Una diferencia de 4 puntos en comparación con el primer estudio. ¿Lo que significan esos datos? Entonces, según la Asociación Americana del Corazón, nos arroja unos datos desde el punto de vista del VO2 máximo, podemos nosotros interpretarlos, ¿no? Normalmente nosotros hacemos un test de Cooper y lo que nos miden es los metros, pero realmente el test de Cooper a nivel indirecto lo que está midiendo es el VO2 máximo de esa persona a partir de los metros que recorrió. Ahí toca hacer la transformación de los metros que recorrió a VO2 máximo, que es lo que a nosotros nos interesa realmente. O el yo-yo test, o bueno, cualquier otro test que nos sirva para medir el VO2 máximo. Dependiendo de la edad, hay un valor para ese VO2 máximo que nos ubica a nosotros dependiendo de el resultado obtenido en dichas pruebas. A nivel masculino, teniendo en cuenta lo anterior, podemos observar que es excelente o muy superior a aquellos resultados mayores a 53, mayores a 49, mayores a 45, dependiendo de la edad. Quedémonos entre 20 y 29, que es normalmente la edad en la que están los patinadores, ¿no? Mayor de 53 es excelente. Desde el punto de vista de este primer estudio, los hombres obtuvieron un valor de 69,22. Están lejísimos de lo que se comprende como excelente. Al igual que las niñas, 54 y 55. 20 a 29, más de 49, desde el punto de vista del VO2 máximo, significa excelente. Entonces, tocaría observar cuáles son las características de las patinadoras colombianas. No pude encontrar un estudio, encontré un estudio solo de composición corporal, que lo voy a mostrar más adelante, pero tenemos excelentes patinadores y nadie los investiga. Entonces ahí estamos como quedados. Afortunadamente Marta, la compañera mía, está avanzando en esos aspectos desde el punto de vista de la investigación, de la caracterización de los deportistas y todos los aspectos relacionados con las características fisiológicas de, podríamos decir, los mejores patinadores del mundo. Entonces, tengan en cuenta que a nivel desde el punto de vista del el VO2 máximo, tienden a ser demasiado buenos, según los estudios. Tengan en cuenta este dato, ¿no? Mayor a 53, mayor a 49, si se le llega a preguntar en el examen. Desde el punto de vista, esto es más morfológico, morfofuncional. Desde lo visto la clase anterior en cuanto al aspecto técnico, ¿cuáles son los músculos implicados o participantes de las distintas contracciones y dependiendo de la fase en la que se realice, o bueno, la fase del gesto técnico en la que participan? En la fase principal de empuje tenemos los cuádriceps, los glúteos, el sóleo y el gemelo, los aductores y los isquiotibiales. Básicamente toda la pierna. Función. El cuádriceps, extensión de rodilla, es su función principal. Cuádriceps, me imagino ya, bueno, no sé si ya han visto anatomía o aspectos relacionados con el tema, sí, anatómico. Cuádriceps, músculo que queda arriba de la rodilla, para hacerlo más entendible, ¿no? Su función, extensión de la rodilla, tipo de contracción, concéntrica. Concéntrica. Está la excéntrica, la concéntrica y la isométrica. Tienen
digamos, bien interiorizado de este concepto del tipo de contracción? Sí, señor. Bien, entonces, concéntrico, excéntrico, isométrico. Glúteo, abducción y extensión de la cadera. También tiene un tipo de contracción concéntrica. El sóleo y el gemelo, que están junticos. Extensión del tobillo, también en un tipo de contracción concéntrica. Y los aductores e isquiotibiales, que hacen un trabajo antagónico, es decir, contrario a lo que estos hacen, de contracción excéntrica, ¿no? Mientras el cuádriceps se contrae, el aductor se relaja. Mientras el cuádriceps se contrae, el isquiotibial que queda en la parte posterior del cuádriceps también se relaja. ¿Listo? Entonces, los agónicos, que son los músculos principales que participan de esta fase, y los antagónicos, que bueno, hacen totalmente lo contrario a los agónicos. En la fase de recuperación ya hacen partícipes otros músculos, el psoas ilíaco, que queda en la parte externa de la pierna, como si formaran una línea desde el punto de la cresta ilíaca hasta ese huesito que tenemos externo en la rodilla, flexión de la cadera con contracción concéntrica, el recto anterior del cuádriceps, uno de los músculos, uno de los 4 músculos del cuádriceps, flexión de la cadera a nivel concéntrico, el tibial anterior, flexión del tobillo, tibial anterior, uno de los músculos que están cercanos al sóleo y al gemelo, concéntrica, y los aductores, ¿no? Que también participan en la fase de empuje y en la fase de recuperación, aducción, perdón, de la cadera a nivel concéntrico. Entonces, son como generalidades y los músculos que participan en las distintas fases y en las distintas contracciones, ¿no? Tomen en pantallazo esta tablita, esta gráfica, para que la tengan presente. ¿Listo? Desde el punto de vista de la composición corporal, este fue el estudio que encontré. Entonces, aquí lo que hacían era una comparación entre los deportistas de distancias largas, tanto masculinos femeninos, como los de distancias cortas y un grupo control. Entonces, ¿qué pueden ustedes observar desde el punto de vista de la masa en kilogramos? ¿Quién me hace un análisis ahí corto desde esta fila? Teniendo en cuenta que tenemos deportistas de larga distancia, distancias más cortas, un grupo control, y al igual con las niñas, ¿no? Larga distancia, corta y grupo control. Bueno, profe, yo voy a hacerle... A ver, pues lo que estoy observando es que van según la edad aumentando, ¿sí? De 12, 14, 28 años en la rama masculina, si podemos decirlo también. Y en la rama femenina, pues encontramos a las edades de 8, 11 y 21 años, los cuales van de acuerdo a la distancia. ¿A qué me refiero yo? Que, digamos, voy a caracterizar la parte de la femenina, ¿sí? Ok, esta es la muestra. Sí, señor. Esta no es la edad. La La edad de la de abajo, ¿no? ok, ok. La muestra de la. Ok, listo. N es muestra, es decir, que aquí participaron 12, aquí 14, aquí Ah, hay ok, 28. ¿Listo? perdón. Bueno, 21, 23, 21 años. ¿Listo? 23, 21, 20, 19 años. Bueno.
De acuerdo a la distancia que se recorre, pues puedo observar que para los hombres van a pesar menos referente a perdón, larga distancia, long distance main, 68 kilogramos. Para la corta distancia, 73, pues supongo que por la potencia que deben generar esos deportistas al momento de la salida y después de la llegada como tal de la carrera y la duración referente al tiempo, ¿sí? Perfecto. Y también que en la parte de grupal que también se recorren ciertas distancias largas, igual que pasa con las mujeres. Ujú. Muy bien. Ojo que este es un grupo control, ¿no? Esto lo hicieron fue para comparar la composición corporal con un grupo diferente, no necesariamente patinadores. ¿Listo? Ok, Pero perfecto. muy bien, ¿no? Desde el punto de vista de la masa, se pueden observar diferencias dependiendo de la distancia que se recorre, ¿no? Que eso nos lleva también a lo que vimos al principio, los sistemas energéticos, ¿no? Mientras ellos necesitan eh, más consumo de grasas, más consumo de carbohidratos y de proteínas, estos necesitan más uso de la fosfocreatina y también una parte de los hidratos de carbono, ¿no? Desde el punto de vista nutricional, muchas veces se nos ha dado a entender que los carbohidratos son los que engordan, ¿m? O que los carbohidratos, o que hay que suprimir los carbohidratos de la ingesta calórica, pero los carbohidratos son y los más importantes a nivel de la preparación y del entrenamiento, porque se van a usar mucho desde el punto de vista aeróbico y anaeróbico también, ¿no? Es como la fuente principal de energía. Entonces, existen diferencias en cuanto a la masa. Esto es obviamente kilogramos, pero también desde el punto de vista de la composición. ¿Mm? Masa grasa, ojo, sí hay una diferencia en cuanto al porcentaje graso. 8.1, digamos que aquí no hay tantas diferencias, pero miren, 17 a 20. Entonces, tienden a tener un poquito más de grasita las que compiten en velocidad que las chicas que compiten en larga distancia. Por lo mismo, características de las pruebas. Si se dan cuenta, hay un P valor, esto lo verán más adelante, menor a 0.5. Eso quiere decir que hubo diferencias eh, significativas en cuanto a las distintas composiciones corporales. Pasa lo mismo en el índice de masa corporal, BMI en inglés. Entonces, un peso normal en teoría, pero inferior en cuanto a los distintos grupos, ¿no? 21.2, corta distancia, 20.6. Entonces, desde el punto de vista de la composición corporal, hay diferencias dependiendo de la modalidad y obviamente también de las características de las pruebas. Entonces, esto nos lleva a categorizarlos, ¿no? Desde el punto de vista morfológico y funcional. Entonces, ¿qué entienden por ectomorfo, mesomorfo y endomorfo? ¿Y en qué categoría ubicarían a los patinadores? Dependiendo de lo que vimos acá. Estos son los tipos de cuerpo, ¿no? Que existen. O somatotipos, o bueno, como lo quieren llamar. Bueno, pero Entonces, ectomorfo, me permite, una persona que acumula muy poca grasa. Mesomorfo, una persona que tiende a la masa muscular. Y endomorfo, un poco más de masa. Sí, me roba.
Si me puedes dejar ver, por favor, la tabla pues, para determinar un poco la... Ok, pues su merced me dice que categorizarlos en que en segunda distancia. Sí, puede ser. ¿Quién tendería más a lo ecto, más a lo meso o más a lo endomorfo? Bueno, bueno, Eso también va, esto obviamente es una visualización general, ¿no? Y muy subjetiva, porque obviamente van a haber características genéticas, van a haber características específicas de cada deportista. Puede haber patinadores endomorfos, así como hay futbolistas. Pero eso no quiere decir que su porcentaje de grasa sea alto. Entonces, continúa. bueno, pues según la... ¿Me permites ver por favor la tabla? Pues para ver un momento del índice de masa corporal. Ok, pues la mayoría tienen como a ser parte ecto como meso en Ujú. algunas, bueno, digamos para los hombres, que también yo he visto en las competencias de juegos nacionales que tienden a ser un poquito delgados, casi como los fondistas de atletismo, los patinadores. Pues yo diría que más secto y meso pues, para los que tienen un desarrollo muscular referente a la potencia que deben generar en las cortas distancias. Bien, vamos a ver qué dijeron compañeros. Mesomorfos, dijo Brandon. Sí, tenderían a ese tipo de cuerpo, ¿no? De somatotipo. Entonces, desde el punto de vista general, podríamos decir que dependiendo de la prueba, los patinadores serían ectomesomórficos, dependiendo de la prueba, ¿no? Si son de largas distancias, normalmente tienden a ser flaquitos, como vemos a la mayoría de ciclistas, son ectomorfos, tienen muy poco porcentaje de grasa y muy poco porcentaje de músculo. ¿Mm? Se puede hacer también una diferencia allí, ¿no? Normalmente los que son sprinters tienden a ser un poquito más mesomorfos, con mucha más musculatura, con un diseño muscular un poco más, en teoría, tienden a ser un poco más superiores por las características, ¿no? Necesitan más potencia, necesitan un poco más de velocidad y eso tiene que ver mucho también desde la composición del músculo, el tipo de fibra que deben tener para las distintas competencias. Por ahí escribirlo. Mesomorfo, sí. Entonces, quedémonos con las dos, ¿no? Ectomorfo y mesomorfo, para que lo tengan presente, dependiendo de las características de las pruebas. Sin embargo, vamos a encontrarnos patinadores ectos y vamos a encontrarnos patinadores mesomorfos. Cuando conozcan a Marta, ella es patinadora de fondo, es un palito, es ectomorfo. Ahora, bueno, esta gráfica no se ve mucho, pero son los compartimentos biológicos y los distintos niveles de composición corporal que tenemos a nivel del cuerpo. El atómico, que va desde el punto de vista celular, oxígeno, carbono, hidrógeno y otros componentes que son parte del cuerpo. Desde el punto de vista molecular, la agua, los lípidos, las proteínas, estos son los que normalmente se tienen en cuenta también dentro de la bioimpedancia, porcentaje de agua, porcentaje de graso, líquido. Desde el punto de vista celular, la masa celular, en donde entra, tiene que ver mucho más con los tejidos, un poco, fluidos, sangres y sólidos, y el tisular, que hay en músculo, que hay en tejido adiposo, que hay en hueso, que hay en sangre. Todo eso conforma la composición corporal de un deportista y bueno, de cualquier ser humano.
Listo, muchachos. Entonces esas eran más o menos las características generales que se pueden observar a nivel del patinaje. ¿Listo? Esta es la tareita, es cortica porque no les quiero dañar la Semana Santa y es súper sencilla, ¿no? Entonces van a buscar un artículo, bueno, en realidad son dos artículos, un artículo sobre patinaje en el que puedan ustedes observar aspectos de la caracterización. Puede ser un artículo sobre antropometría en patinadores, puede ser un artículo sobre composición corporal en patinadores, o que tengan ambas, o que tenga todos los componentes que vimos ahorita. ¿Qué componentes nos hicieron falta? Frecuencia cardíaca, desde el punto de vista de la frecuencia cardíaca que pasa en los patinadores. Aspectos como la potencia o a nivel muscular. Entonces buscar un artículo que tenga en cuenta los aspectos o que caractericen o describan las características de un grupo de patinadores. Puede ser de aquí de Colombia, puede ser de otro país, bueno, un artículo sobre patinaje que tenga en cuenta la caracterización. Y por otro lado, van a buscar un artículo que hable o que tenga relación con la preparación física en el patinaje. ¿Esto por qué? Para que, bueno, vayan teniendo una lecturita sobre lo que nos va a comentar Marta posiblemente la próxima clase, que va a ser dentro de 15 días, después de Semana Santa. ¿Qué van a hacer con esos dos artículos? Los van a leer juiciosamente y van a hacer un resumen personal del texto. ¿Qué concluyeron? ¿Cuál fue la población que tuvieron? Etcétera. Un resumen así como muy general del texto. Al menos una página por artículo, ¿no? Ya obviamente dependerá de del nivel de escritura y que sea coherente, ¿no? Y bastante comprensible ese resumen. Y listo, no es más. Y bueno, tienen hasta la próxima sesión, tienen 15 días para poder hacerlo. ¿Mm? Traten de no dejarlo para lo último. Si háganlo este fin de semana para que tengan tiempo libre allí. ¿Listo? ¿Se entendió la tarea? Sí, señor, claramente. Listo, perfecto. Muy bien.